Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy os traigo la revisión de este arrancador de coches de la marca Nexpo, que dice su fabricante que almacena en su interior 12.800 mAh. Vamos a someterlo a unas pruebas para ver si todo esto es cierto. Vamos a ver si tiene la potencia suficiente para arrancar el motor de mi vehículo. Le haremos pruebas de capacidad, analizaremos su carcasa, sus pinzas, en fin, todas las pruebas que solemos hacerle aquí a estos cacharros. Así que no os marchéis, que arrancamos. Muy bien, pues aquí lo tenemos, amigos. Ha llegado aquí en su caja de Amazon. La podemos manipular sin problema, puesto que ya hace días que me ha llegado a casa y se supone que el virus debería de estar muerto. Así que bueno, viene pues con la caja de Amazon, con la etiqueta de que lleva en su interior baterías de litio, por precaución. Que sepáis, siempre os lo digo, que yo ya he abierto el paquete, ya he abierto el aparato, ya lo he mirado, ya le he hecho pruebas, pero hago el desempaquetado para que veáis vosotros pues cómo viene. Puede haber alguna pequeña diferencia, pero la presentación va a ser esta. Viene siempre en la caja de Amazon con el amortiguador este universal que utilizan los de Amazon, de última generación, y aquí tenemos la caja del aparato. Esta de Amazon ya la podemos desechar. Y deciros que este paquete viene envuelto en un plástico de estos termorretráctil transparente, lo que lo protege pues de la humedad o alguna pequeña gota de agua que le pueda caer. Yo he observado una cosa, y es que el fabricante se ha esmerado un poco en la estética del producto, puesto que ha hecho una caja que viene bien serigrafiada, con una buena terminación, es de un cartón bueno. La impresión es buena también. Os iré mostrando alguna fotografía en el vídeo, me imagino que igual ya la estaréis viendo. Y bueno, en la caja incluso viene por aquí alguna pequeña recomendación. Y vamos, ¿qué he visto? He visto que el fabricante se ha esmerado un poco en la presentación del producto. Otra cosa os quiero mencionar es lo siguiente. En cuanto a estos arrancadores, que funcionan casi todos con baterías de litio, polímero de litio, no sé qué tecnología utilizarán, pero vamos, que se basan en el litio, hay que tener mucha precaución con ellas, puesto que sabéis que se pueden incendiar, pueden explotar, inflamarse, son peligrosas. Hay que tener cuidado a la hora de darles carga, hay que tener cuidado con la tensión que se les da. Y otra cosa con la que hay que tener cuidado es evitarle golpes o que se puedan pinchar con algún objeto, vamos, con alguna aguja o algo, ¿no? Algún objeto puntiagudo. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque se pueden incendiar. Entonces es importante que si este producto lo vamos a llevar en el coche, puesto que es para llevar en el coche y para una situación de emergencia poder utilizarlo, yo considero necesario poder protegerlos de golpes. Entonces, sabéis que yo tengo hecho, os dejaré por aquí arriba, a ver si sale mi dedito, aquí, por aquí arriba, un enlace a otro arrancador al que le hice una revisión, ¿no? Ese arrancador viene con un estuche rígido que sí le da protección. Este no trae estuche. No podemos pedirle mucho porque es un arrancador de los más económicos. Por eso os llama un poco la atención, ¿no? Porque creo que costó menos de la mitad que el otro arrancador al que le hice la revisión. Entonces, pues bueno, si es económico, mucho no le podemos pedir tampoco. Resumidas cuentas, que no trae estuche rígido, pero sí trae esta caja, que siendo de cartón, es un cartón rígido y un poquito gordo. ¿Qué pasa? Que al cerrar la caja, resulta que coge aquí doble pared, y entonces se hace un estuche un poco resistente, que puede valer pues para guardarlo así, con esta caja en el maletero del coche y evitar algún golpe, bueno, y proteger el aparato, ¿no? Bueno, vamos a mirarlo. Nos viene así, con esta bolsa plástica que se hace muy agradable al tacto, aunque después la desechemos, pero por lo menos vemos que la presentación es buena. Hasta en la bolsita plástica se han esmerado, ¿no? Aquí nos viene ya el arrancador, con esta buena presentación, una carcasa plástica que luego veremos al abrirla si es muy resistente o no. En principio frágil no parece. Vemos que tiene aquí un botón frontal que es para, en principio, encender
pulsamos este botón que hay aquí on off, que lo que va a hacer es conectar todos los conectores que trae aquí a este frente. Si le damos, ahora podemos pulsar una vez y nos dice el estado de carga de la batería con los LED encendidos, ¿no? Y vemos que aquí tiene esta tapa de goma que nos cubre los conectores para los terminales de las pinzas. Tiene dos puertos USB, comprobaremos si son de carga rápida o no más adelante. Tiene aquí este otro puerto redondo para poder alimentar un aparato y este USB tipo C que es para cargarlo, para alimentarlo, ¿no? Viene por aquí otra etiqueta con unas recomendaciones en inglés. Y decir una cosa, mirad, esta carcasa que es de plástico viene recubierta con un producto, no sé si es un producto químico, una terminación, un barniz que se hace muy agradable al tacto. Mejora el grip en la mano del producto y da una sensación de goma, de ser goma, pero no es goma, esto es plástico, pero tiene ese tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto así se hace muy agradable, pero por experiencia sé, por otros aparatos que tengo, que la química, o ya digo, el producto que le echan a esto para hacerse así tan agradable, se puede degradar con el paso de los años. No sé si en un año, en 2, en 3 o en 5 años, y al final coge un aspecto pegajoso que estropea todo el producto. No sé si a esto le va a ocurrir o no, pero me temo que puede ser el mismo tratamiento que ya digo. Ahora se hace muy agradable, se hace estupendo, pero con el tiempo puede degradarse y ponerse todo pegajoso, estropearlo, vamos. Esperemos que no sea el caso. Bien, continuamos. La caja viene, bueno, si le quitamos este protector de goma, que ayudará a evitar golpes en el aparato, es una especie de esponja, y trae otro nivel aquí la caja. Levantamos la tapita esta de su interior y nos encontramos las pinzas con el circuito este protector. Luego analizaremos las pinzas. En principio la sensación es buena. Parece un plástico no muy bueno, pero como es algo grueso, parece que le dará fortaleza a las mandíbulas, ¿no? Luego las analizamos. Y aquí vemos que nos trae una tarjeta, que es una tarjeta de presentación del fabricante y una tarjeta regalo, de forma que si entras a registrarte en la página web, pues promete un regalo. Escribe una reseña del producto en Amazon, tiene que ser cuidado, tiene que ser una crítica en Amazon que sea positiva, y pone aquí que te enviaremos un regalo. O sea, te están comprando, pero bueno, otros no lo hacen. Si es verdad que te mandan el regalo. Aquí hablan de una tarjeta de 20 euros, un compresor de aire o una cámara para el coche. Muy bien, y aquí tenemos el manual, cosa en la que yo siempre me paro. Este es un punto negativo para el fabricante. Sabéis que siempre hablo yo del manual. En esta ocasión aporta información sobre su funcionamiento y sus características técnicas, pero ¿qué pasa? Que lo hace solamente en inglés y creo que en alemán, me parece. Creo que es alemán. Entonces, pues punto negativo para el fabricante. Se ha olvidado del resto de seres humanos que viven en este planeta, en especial de los españoles y de su idioma. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer nosotros ahora? Puesto que para manejar esto hay que tener un mínimo de conocimiento, saber cómo arranca, saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Pues nos quedamos sin enterarnos. Después os voy a hacer un pequeño resumen de los datos más importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero punto negativo para el fabricante por no acordarse del idioma español. Vamos a hablar ahora de las pinzas y de su conector. Bueno, comentaros que yo ya lo he abierto y ya he visto lo que hay aquí dentro, que esta carcasa me parece un poquito, solamente un poquito, débil. Es de un plástico quebradizo, no va a pasar nada porque lo apretéis, en fin, es resistente. Pero ¿qué pasa? Que para meter estos conectores en el conector que tiene aquí el arrancador va a hacer falta hacer un poquito de fuerza, igual que para quitarlos, porque entran muy justos, cosa que veo como algo positivo para que haya un buen contacto, ¿no? Pero va a haber que hacer un poquito de fuerza y tener un poco de cuidado, porque ya os digo que puede llegar a romper esta parte de aquí. Así que manipularlo con cuidado y despacio. Bien, sobre las pinzas, ya os he dicho que me parecen que es de un plástico que puede ser algo quebradizo, no sé qué tipo de plástico es, pero ¿qué pasa? Que le han dado una buena pared y las han hecho gruesas, entonces en principio para utilizarlas por un usuario doméstico en una eventual emergencia
creo que pueden ser más que suficientes. Si fuese para un taller mecánico donde van a estar todo el día con este aparato a golpes con él, diría que no valen, que tendrían que ser pues otro tipo de pinzas. Así que bueno, yo les doy un aprobado por los pelos para un usuario doméstico. En sus mandíbulas han metido aquí estas partes metálicas que me imagino, no creo que sean de cobre, pero tendrán un baño cobreado por lo que parece. Y aquí dividen sí con un cable para que haya contacto físico con el cable en las dos mandíbulas. Eso es positivo. La fuerza que hacen es bastante para asegurarnos otra vez un buen contacto, ¿no?, con los bornes de la batería. En este sentido, bien. El cable, vamos a analizar el cable. Este cable es de tipo silicona, con funda de silicona. Es muy flexible, es grueso, pero vamos a ver si es lo suficiente o no. Mirad, aquí el fabricante del cable ha dicho que es un cable 8AWG, soporta temperaturas de 200 grados, ¿no? Los de silicona aguantan bastante. Pues bien, yo según tengo entendido el AWG8 viene aguantando entre unos 40-55 amperios por sus cables, ¿no? Entonces no serían suficientes, puesto que el alternador o el arrancador del motor de un coche puede llegar a consumir desde unos 300 amperios hasta unos 500 o 600 amperios, entonces quemarían este cable. ¿Qué pasa? Que no están pasando de forma continua, solamente lo hacen durante 1, 2 o 3 segundos. Entonces, ¿va a haber algún problema? No. Se van a calentar solamente un poco, pero no darán más problemas. ¿Ok? Esto es normal en todos los arrancadores, así que nada que objetar. Bueno, veremos más adelante lo que tenemos aquí en el interior de este cacharrito. Así que por el momento, por las pinzas, nada que objetar. Comentaros algo también sobre la carcasa del aparato que me quedó sin mencionar. Deciros que por uno de sus frentes traen los conectores para alimentar otros aparatos o cargar el arrancador, pero por el otro trae una pequeña linterna. Es una pequeña linterna que ya os digo que no tiene mucha potencia. Tendremos que encender el aparato aquí, ponerlo en posición on y pulsar durante unos segundos el botón este que tiene aquí a su frente, ¿no? Y veréis reflejada la luz aquí. O sea, no es una linterna potente, pero bueno, sí puede ser suficiente para, en caso de una emergencia, poder alumbrar dentro de un vehículo cuando estemos a oscuras total, o en el interior de un motor para ayudarnos, pues para poder ver algo. Si pulsamos una sola vez en su botón, veis que se vuelve intermitente la luz. Si volvemos a pulsar, me parece que creo que hace un SOS programado. Y si volvemos a pulsar, esto me ha gustado a mí, pues tiene una especie de luz estroboscópica, simulando como si fuesen las de policía, en color rojo o azul. Que de noche, para marcar la posición del vehículo, creo que puede ser interesante en caso de una emergencia, ¿no? Así que bueno, en este aspecto, bien, positivo. Es ahora cuando tengo que solicitaros que, si me creéis merecedor de ello, os suscribáis al canal y activéis la campanita. También podéis pulsar el like y así YouTube os podrá avisar de mis próximas publicaciones. Mirad, yo no sabría cómo decíroslo, pero una vez abierto el cacharro y desmontado así parcialmente la batería, aparece aquí serigrafiada con unos 14,8 voltios, que la verdad se me hace difícil encajar en una lipo, porque si son de 4,3 voltios, 4... no me coincide. Bueno, esto debe ser igual a fecha de fabricación, no lo sé si coincide por el 2020, sea 29 del 4 del 2020. Y me da que esto es un paquete que lleva ahí 4 celdas, me parece contar, ¿eh? No estoy seguro, porque no se ve muy bien y no quiero seguir desmontando. Lleva unos adhesivos aquí en la parte inferior, con esponja, que para ir pegado aquí a la carcasa, y lleva este otro con la luz LED que lleva en el culo, que bueno, que va aquí también pegado. Y así lo tenemos. No sé cómo deciros que aquí, en mi opinión particular, resulta imposible meter 12.800 miliamperios de capacidad, es decir, casi 13 amperios, 12,8. Pues a mí se me antoja que no. Lo vemos ahora en la prueba de capacidad. Mirad, quería deciros una cosa, explicaros. Lleva ya un rato cargando, como 1 o 2 horas, ¿no? Lo tengo conectado aquí a un cargador de teléfonos móviles, es un cargador de carga rápida. Todavía continúa el cargador así a media carga, lo vemos aquí en los LED.
Y lo que quería deciros es que esto coge temperatura, sobre todo, la parte de aquí no, sobre todo aquí en la zona donde están los conectores. Mirad, quería mostraros que durante el proceso de carga ya os he comentado que el aparato se calienta sobre todo por esta zona, ¿no? Bueno, pues ahora dejarme hacer zoom sobre el cargador. Veis que es en esta zona donde tiene el circuito regulador, aquí, donde coge la mayor temperatura, no así la zona donde se encuentra la batería. Mirad, ahora tomamos temperatura aquí con el aparato, lo voy a poner en modo de pico máximo y hay aquí un componente que ya he detectado yo, que es el que más se calienta. Dejarme darle ahí un par de vueltas a ver si lo cojo bien con la sonda del termómetro. Y bueno, hace un momento le detecté picos de 70 grados de temperatura, ahora solo me marca, como veis aquí, 65. Pero bueno, pero es este componente que hay aquí, que es, creo que es una bobina. Y es la que se calienta mucho, que quema el tacto. No soy capaz de mantener el dedo en contacto con ella. La bobinita esta. Porque el resto de la batería, ya os lo muestro aquí ahora en el termómetro, no pasa. Estamos a unos 19-20 grados en esta habitación, estamos en pleno invierno, con ola además de frío. Y la batería no pasa, ya visteis, de los 25 grados. 24-25 grados, está bien. Lo que se calienta es el circuito y en especial la bobina. Bien, tenemos ya la arrancador cargada a tope. Me imagino que aquí aparecerán los 4 LEDs encendidos, se podrá ver en la cámara, espero. Y vamos a proceder a hacer una descarga con la carga esta electrónica, la cual tenemos conectada aquí al ordenador, y veremos el resultado de la prueba de descarga aquí en la pantalla. Así que vamos a proceder a hacer una descarga lenta para intentar sacar los máximos miliamperios aquí del arrancador. Amigos, aquí abajo podéis ver el resultado final, 2394 miliamperios, queda muy alejado de lo anunciado por el fabricante. Para mí no es una sorpresa porque todos los aparatos que he medido hasta ahora pues no han dado ni de cerca lo que anunciaban. Por norma general pues se han acostumbrado a mentirnos sobre la capacidad de sus aparatos y ahí está. Parece que es una competición a ver qué aparato tiene más capacidad. El caso, no os llevéis las manos a la cabeza porque el trabajo lo suelen hacer bien y el trabajo para el que están diseñados es para arrancar el motor de nuestro coche. Más adelante lo vamos a poder ver. El caso es que, bueno, hemos determinado eso, 2394 miliamperios. Podríamos sacar alguno más, pero no mucho más, 100, 200 miliamperios más. Porque si veis aquí abajo esta curva, si os dais cuenta empieza a inclinarse nuevamente hacia abajo. Y si lo dejásemos 30 segundos más, un minuto más, caería en picado y no sacaríamos muchos más miliamperios. Bueno, vamos a empezar conectando las pinzas con mucho cuidado para no romper ningún plástico. Vemos que la luz, el LED, está ya tintineando, diciendo que está a la espera, color verde y rojo. Ponemos aquí y gracias al ayudante que tengo dentro del coche, que me va a ayudar a arrancarlo cuando yo le diga, procedemos a conectar aquí. Veis que este es el borne del vehículo, ¿no? La batería está, no sé si alcanzará la cámara a verlo, el borne está aquí oculto porque la batería va debajo de todo este sistema, de plásticos, en fin. Pero el borne positivo lo tenemos aquí, así que es donde vamos a conectar, haciendo un buen contacto, la pinza positiva, y la negativa la vamos a poner aquí al chasis. Y se me olvidaba, vamos a intercalar una pinza amperimétrica que no sé dónde la he dejado.
pues aquí en el bolsillo, para medir los amperios que van a correr. Encendemos la luz y corriente continua. Le ponemos el modo de medición de pico máximo para que nos quede grabado en el aparato la cantidad de amperios, no los picos, sino la cantidad de amperios máximos que pasan. Ahí está. Y conectamos a la chapa del coche. ¡Arranca! Vale, apaga, apaga. Bueno, hemos visto que ha arrancado a la primera. Vamos a esperar, vamos a hacer un segundo intento y a esperar, como dice el fabricante, un minutito para volver a hacerlo. Mientras tanto, aquí la pinza amperimétrica nos ha medido, pasa que estaba invertida, a 386 amperios. No sé si se alcanzará ahí a ver, evitando algún reflejo, 386 amperios. Lo voy a poner ahora en modo de picos. En continua, en fin, no sé si marcará alguno más, pero bueno, cercano a los 400 amperios, que ya en otras revisiones de arrancadores que he hecho con este coche también me da que el alternador de este coche consume eso, cerca de los 400 amperios, o sea que anda ahí. Pues ha sido capaz de darlos para arrancar. Vamos a ponerlo ahora en modo de medición de picos. Aquí está, pico máximo. Y lo vamos a poner ahora en la posición correcta. Bueno. Arranca. Ha arrancado a la perfección a la segunda, sin ningún problema. ¡Apaga! Vamos a hacer un tercer intento, pero dejaremos descansar un minuto. Y el pico máximo recogido, pico máximo, que no son el consumo máximo en continua, son 703 amperios. A ver si evitamos algún reflejo por ahí. 703 amperios de pico máximo, ¿eh? Vamos a volverlo a poner para que registre sin ser pico. Aquí está. Vamos a esperar ahora el minuto. Bueno, vamos a proceder con el siguiente intento. Vamos a volver a poner aquí la pinza amperimétrica. Encendemos la pantalla. Está en corriente continua para grabar el máximo consumo. Atención por ahí a mi ayudante. Conecto la pinza otra vez aquí en el borne, que ya veis que está suelto, desconectado la batería. Asegurarnos bien de que hace un buen contacto. Vuelve. Ahí está. Apaga. Vemos que ha grabado. Pero he perdido la grabación por tonto. Vamos a volver a intentarlo. ¡Arranca! Y ahí está. Ha vuelto a arrancar. ¡Apaga! Muy bien. Ahora vemos 349 amperios de máximo consumo. Bueno, pues nada, ya hemos, no sé cuántos habrán salido en pantalla, pero ya van 4 arrancadas, o sea que creo que ya es suficiente. Se está calentando mucho y en cada intento de arranque tengo que esperar entre 1 y 2 minutos, porque sí sé que se calienta el aparato. Coge un poquito, no mucha, pero sí que coge un poco de temperatura. Y hombre, con cada arrancada siempre sufre un poco. Entonces, pues, vamos a darle su descanso. Ha demostrado que tiene la suficiente potencia para arrancar el motor de este coche, que es un motor 2000 HDI, o sea, en gasoil, en diésel,
con unos 150 caballos de potencia, o sea, sí, tiene potencia para arrancarlo y además lo ha hecho varias veces. Bueno, quería enseñaros que acabo de llegar del garaje de hacer las pruebas de arrancada con el aparato este, y quería enseñaros que tras pulsar para ver el LED nos indica que ha quedado al 50% de carga. Bueno amigos, el vídeo está llegando ya a su final, se me ha alargado más de lo debido, tendré que ponerle como título Mega Review, porque si no me van a echar aguantazos aquí. Bueno, comentaros, una, que se me había olvidado hacer en el desempaquetado, enseñaros que el aparato trae este cable USB tipo C para poder cargarlo, viene con el aparato. Otra, vamos a comprobar si por sus puertos USB se puede hacer una carga rápida a un teléfono, ¿no? Ya tengo aquí preparado el mío, en su pantalla nos dirá si efectivamente reconoce carga rápida, así que ya para no alargar más el vídeo voy a proceder a enchufarlo y nos dice, mira, distinguir que trae dos tipos de puerto, un puerto USB normal y otro coloreado en color azul, que va a ser, ya os lo digo ahora, ya lo adelanto, que es el que va a hacer carga rápida. El de arriba no. Lo comprobamos. Enchufamos y el teléfono reconoce cargador conectado, pero no dice nada de carga rápida. Ahora probamos por el otro puerto. Conectamos en el azul y ahora el teléfono sí nos reconoce cargador rápido conectado, o sea, sí ofrece carga rápida. Pues nada más amigos, espero que el vídeo os haya gustado. Decir que esta unidad analizada, bueno, que respondo por esta unidad analizada, el resto de unidades a saber cómo pueden venir, son productos normalmente, sí, made in China, es de los más económicos. El aparato en sí me ha gustado por el precio que tiene. Porque evidentemente al principio os dejé por aquí arriba el enlace a la review de otro cargador, vamos, que es el que tengo en el coche, que sí me ha gustado rotundamente. Este no reúne las mismas condiciones que ese otro cargador, pero tiene un precio muy competitivo y este aparato ha demostrado que sí tiene la fuerza necesaria para arrancar el motor de mi coche, entonces mucho más no se le puede pedir. No tiene la misma calidad, pero para mí sí que es aceptable. Si va a salir bueno o no, solamente el tiempo lo dirá. Así que nada más amigos, espero que os haya gustado el vídeo, gracias por acompañarme en él. Y nada más, volveros a pedir que si me creéis merecedor de ello, suscribáis al canal, activéis la campanita y que nada más, que podéis ir en paz. Hasta el próximo vídeo amigos, saludos.